Habréis visto en todas las noticias que acaba de dimitir Liz Truss, ayer mismo, la primera ministra de Reino Unido. Y llevaba, de hecho, es la primer ministro que menos tiempo ha estado en el cargo, 45 días. Pero eso solo es la punta del iceberg. Reino Unido multiplica su deuda pública por 10 en los últimos años. Está, de hecho, incluso superando a países como España o Italia, que somos que somos los reyes de la deuda. La libra desplomándose, la inflación desbocada, el sistema de pensiones cerca del colapso, con eso han tenido un problema muy gordo, el Producto Interior Bruto, que por otra parte no se ha recuperado después de la pandemia, y de rebote están siendo de los más afectados por el problema energético que está azotando a toda Europa. Y como guinda del pastel, ahora encima el sector cervecero se les pone en huelga. En fin, esto último obviamente es mucho menos relevante. Bueno, o no. En fin, a lo que quiero llegar es que cada vez más expertos anuncian una crisis nunca vista en Reino Unido y que podría ser un efecto dominó para el resto del mundo. Pero, ¿qué puñetas han hecho para llegar a tal punto? Bienvenidos a Mono Street. Pasa, ponte cómodo y piensa por ti mismo. Bueno, vamos al lío. La llegada de Liz Truss al 10 de Downing Street, en cierta forma, pudo ser un poco tomada como un soplo de aire fresco. Venía con ideas diferentes a las de su partido, los conservadores, y en cierta forma se la veía con ganas. De hecho, todo esto fue corroborado apenas 2 semanas después de que llegara al cargo, cuando se plantó, dio un golpe en la mesa y presentó un programa económico realmente muy ambicioso y que además, como digo, iba por un camino muy diferente a las políticas del Partido Conservador. Durante la última década no se había planteado ni siquiera algo similar. Recortes de impuestos, eliminación de regulaciones, entre comillas, reducción del gasto público, pero en cualquier caso, el único objetivo, el principal objetivo de todo esto, era reactivar la maltrecha economía británica, atraer nuevos inversores, fomentar el crecimiento empresarial y sobre todo intentar romper con esa racha de estancamiento que sufre el país desde prácticamente 2008, que han ido no a menos, pero prácticamente sin crecimiento en todos los ámbitos empresariales prácticamente. Este recorte de impuestos, de hecho, era, y hablo en pasado, era el más grande desde 1972, nada más ni nada menos. Planteaba cosas como la creación de zonas económicas especiales que tendrían beneficios fiscales para fomentar todo eso de lo que os estaba contando, esas nuevas inversiones, atraer inversión extranjera, implantar nuevas empresas. Por ejemplo, con el tema de la energía, en cierta forma querían reactivar el fracking. Bueno, aunque eso es lento y a un corto plazo tampoco habría ayudado mucho, pero sí que, por ejemplo, había un programa de ayudas con unos costes astronómicos. Bueno, en fin, en definitiva, querían despertar a la economía británica que está hibernando desde hace mucho tiempo. Pero, curiosamente, después de todo esto, la libra se empezó a desplomar y ha llegado a estar en niveles que no se veían desde 1971. De hecho, ha estado muy cerca, a 1 céntimo de la paridad con el dólar. Fijaos el pedazo de trostalazo que se ha metido. Pero sí, la pregunta aquí es evidente. ¿Por qué puñetas pasó eso? Bueno, evidentemente, tal y como os lo he contado, todas estas medidas pueden parecer interesantes, pueden sonar bien, pero no son gratis. Si ingresamos menos dinero, necesitamos además más dinero para financiarlo. Pues al final ahí lo tenemos. Esto es muy sencillo. Para hacer esto tienes que aumentar más la deuda pública. Solo la subvención de la energía de la que os hablaba antes ya es la más alta de toda Europa. Y si encima Reino Unido ya tiene una deuda pública enorme, pues con esta bajada de impuestos vas a recaudar menos dinero. Al final Liz Truss lo que estaba haciendo era jugárselo todo a una carta.
Ella confiaba en que ese crecimiento empresarial le trajera ese extra de dinero, esa inyección económica que iba a perder por otro lado con todas estas ventajas, con los impuestos. Pero claro, jugársela a esa carta es algo realmente arriesgado porque nadie te puede garantizar que eso vaya a ocurrir. Y claro, si lo haces y no ocurre, entonces ya estás en un problema del que no puedes salir. Un resumen muy rápido. Si bajas los impuestos, tienes que reducir la deuda pública. Eso es así de sencillo, no se puede tener todo. Y claro, todo eso desató un pánico después de este anuncio que se tradujo, como decía, en el desplome de la libra. Pero esto supone muchas más cosas, porque para empezar, una libra débil pues supone que el Banco Central de Inglaterra tiene que hacer subidas más agresivas de los tipos de interés, lo que a su vez hace más difícil que los inversores internacionales se fijen en el país, porque va a salirle más cara la inversión. Si no suben los tipos de interés, pues va a subir la inflación, por lo tanto los productos son más caros, acentuamos además el problema de inflación que ya tenemos. Como veis, esto es una espiral de la que es realmente muy difícil de salir. Como os dije al principio, todo esto estuvo a punto de llevar a un colapso en los fondos de pensiones. Y esto quizá a muchos no suene tan relevante, pensáis, bueno, pobres mayores, pero a mí me queda todavía mucha vida laboral. Pensad que las pensiones son uno de los mayores gastos de un Estado. Si las pensiones se van al carajo, efecto dominó. Bueno, ¿esto por qué ocurrió? Esto, si recordáis, si visteis el vídeo en el que os hablaba de Credit Suisse, en realidad es algo similar, es algo parecido a lo que os conté allí. Hay una especie de seguro que cubre esas pensiones en caso de depreciación. Y claro, cuando todo esto se anunció, pues las compañías que habían vendido todas esas coberturas empezaron a subir los precios de los fondos y a los emisores les llegó un margin call, una llamada al margen. Este concepto no hace falta que lo explique porque ya lo he hecho en capítulos anteriores, ¿verdad? Bueno, esto simplemente es una llamada diciéndote, oye, tienes que poner aquí más pastuqui si quieres que siga en vigencia. Esto causó que se empezaran a vender bonos soberanos, bonos de deuda, para hacer frente a estas subidas, y esas ventas, por su parte, claro, aumentaban la depreciación de estos bonos. Que esto al final es, como veis, la misma historia de siempre. Es negociar con deuda, negociar con un dinero que no existe. Que esto es algo que nos va a explotar en la cara antes o después, ya sea en Inglaterra, en el Congo o en Madagascar, pero todo el mundo lo hace y es... Bueno, podemos dedicar, si queréis, otro vídeo a todo esto, a la crisis de deuda, a la burbuja de la deuda, mejor dicho, porque es un tema realmente muy interesante y realmente también muy preocupante. Pero bueno, aquí lo que nos interesa es que todo esto obligó al Banco Central, clink, a poner a trabajar de nuevo la maquinita de imprimir dinero. Anunciaron un rescate de 65.000 millones de libras y bueno, eso calmó la situación. La libra desde entonces parece que se ha estabilizado, se ha recuperado incluso moderadamente, pero bueno, ¿qué hacía por su parte la primera ministra, la señora Liz Truss? Pues dio marcha atrás, no en todo el plan, pero sí empezó a recortar alguna cosita, despidió al ministro de Finanzas, a Kwasi Kwarteng, seguro que no lo he pronunciado bien, y bueno, al final ya, como habéis visto, pues ella misma también se ha quedado sin salida, se ha quedado sin ningún apoyo y ha tenido que dimitir, ha salido por la puerta de atrás. Y por ahora, visto esto, todo parece calmado, pero el panorama para quien le sustituya no va a ser fácil. Y por cierto, ¿quién la sustituirá? Bueno, quién sabe, suena por ahí que incluso Boris Johnson podría presentarse. Bueno, parece que de nuevo vuelve a tener apoyos, sorprendentemente, aunque es cierto que desde su entorno lo han negado, pero en fin, personalmente creo que llegados a este punto, después de la dimisión de Johnson, después de la dimisión de Truss, yo creo que lo más lógico sería que hicieran unas nuevas elecciones generales y se dejaran de tanto mamoneo en el Partido Conservador, pero nada. ¡Qué puñetas! Ellos se van a agarrar al poder todo lo que puedan. Los políticos son iguales en Inglaterra, en España, en Estados Unidos, en México, en Brasil y en la Conchinchina. Y eso seguro que estamos absolutamente todos de acuerdo.
Pero en fin, llegados a este punto y ya teniendo claro lo que ha ocurrido, creo que, y esto ya es simplemente una reflexión, bueno, se podría haber argumentado con más datos, pero no quería tampoco hacer el vídeo de 1 hora, evidentemente. Y esa reflexión, esa pregunta es que yo me hago: ¿cómo ha influido el Brexit aquí? Y ojo, no quiero entrar a debatir Brexit sí, Brexit no, porque eso yo creo que ya es un debate pasado. Pero desde mi opinión la respuesta a esta pregunta es bastante clara, y es que el Brexit no ha funcionado para nada y de hecho ha acentuado este problema que están teniendo ahora. Hemos visto cómo, para empezar, trámites burocráticos que aumentan, algo que no es bueno para el sector empresarial, ha habido escasez de trabajadores en ciertos sectores laborales, muchas empresas han perdido socios empresariales, han perdido alianzas, para empezar socios en Europa con los que ahora mismo ya esos trámites hace más difícil trabajar y no interesa. De hecho, incluso hay empresas que han abandonado el país. Por supuesto, esto todo nos lleva a que han resentido las exportaciones, se han encarecido algunas importaciones, lo cual, dicho sea de paso, en Reino Unido se depende muchísimo de esto. Las importaciones son mucho más altas que las exportaciones, como por ejemplo en el sector alimentario. De hecho, hace un cierto tiempo se veía incluso cierto desabastecimiento de algunos productos, sobre todo productos frescos que ellos no tienen allí, y con todo este lío del Brexit, pues estuvieron mucho tiempo con ciertos problemas. Pero bueno, en fin, creo que también hay que reconocer que la crisis que estamos viviendo actualmente, pues evidentemente les ha pillado en un momento muy crítico. Quizá si todo este rollo del Brexit lo hubieran hecho en una situación de estabilidad económica, de estabilidad política, con vientos favorables, quizá la situación habría sido diferente. En fin, eso ya sí que sería irse a otra realidad alternativa, porque evidentemente no lo sabemos ni nunca lo sabremos. Lo que sí que está claro es que esto no lo vieron venir, eso sí, a pesar de que había muchas señales, y también evidentemente ahora están pagando las consecuencias. Pero bueno, como os decía, esto último al final solo es una opinión personal, nada más. Aunque bueno, tiene ciertas cosas que están ahí. Los datos que os he hablado de trabajo, de exportaciones, son datos reales, evidentemente. Pero bueno, igual que también sería una opinión, hablar de lo que puede pasar a partir de ahora, o una hipótesis más que una opinión, ya que, al fin y al cabo, nadie puede ver el futuro. Pero personalmente, yo creo que la situación, por ahora al menos, se va a calmar, ya que, hombre, estamos hablando de Reino Unido, no es un país que tenga precisamente poca relevancia. Eso sí, creo que van a pasar una temporada bastante complicada. Y, de hecho, creo que también lo ocurrido ha dejado en evidencia que al próximo primer ministro no le van a poner fácil que vuelva a poner al país en una situación tan delicada. Yo creo que el primer ministro que llegue ahora, o la primera ministra que llegue ahora, se va a tener que acatar a lo que diga el partido, políticas estrictamente conservadoras y sin hacer experimentos con gaseosa. Pero bueno, esto es una opinión mía. Fíjate tú que si vuelve Boris Johnson, ese sí que nos da una sorpresa. Madre mía, yo aunque solo sea por los memes que se hacía con ese hombre, le echo hasta de menos. En fin, voy a añadir también otra reflexión, y ya con eso vamos a ir casi terminando. Y es que en este caso todo parece haberse parado a tiempo, pero como habéis visto, como os he contado, hemos estado muy cerca de un crack financiero de proporciones incalculables. El Banco Central de Inglaterra, al final, ha estado con el agua al cuello y hasta los pececillos le han mordisqueado los pies. Como decía Homer, tranquila cariño, es solo una sardina. En fin, esto personalmente yo lo veo como una capitulación. Este pensamiento último que os estoy diciendo, sobre todo, va enfocado a los que estéis invertidos, ya sea bolsa, criptomonedas, porque sí, me parece una capitulación de los bancos centrales, del Banco Central de Inglaterra, que no son palabras menores. Y creo que esto nos puede hacer pensar que en esta racha negativa que llevamos, estamos bastante cerca del fondo. Si no estamos ya en él, estamos muy, muy cerca. Yo creo que es una opción bastante interesante que debemos de empezar a plantear como tal. Repito, si no estáis invertidos, esta última parte no os ha interesado un carajo.
pero a mí me parece muy relevante. En fin, como suelo decir, llegados a este punto, pues ya lo que nos queda son palomitas y mirar lo que pasa, porque sin duda vienen unos meses muy entretenidos por delante. Y bueno, ahora ya sí, llegamos al final, aunque antes de despedirme os recuerdo que podéis dejarme abajo sugerencias de temas que os gustaría que tratáramos aquí en próximos capítulos. Si veis este vídeo en YouTube, en los comentarios. Si me estáis escuchando en formato podcast, también usar los comentarios de las plataformas, que yo me los voy revisando todos y se agradecen todas esas sugerencias que me podáis hacer. Y bueno, la semana que viene en principio vamos a retomar el tema de los BRICS, esta división internacional que estamos viviendo, la desglobalización de la que ya os he hablado en capítulos anteriores, que de hecho, bueno, ese era el vídeo que tenía planeado para esta semana, pero bueno, a la vista de lo que ha ocurrido en Reino Unido con esta división, pues decidí cambiarlo, ya que además también estuvimos hablando de este tema de Reino Unido y Liz Truss en el último directo de Twitch. Y bueno, considere que era más interesante en este momento hablar del Imperio Británico y de sus desastres varios. No dejéis de pensar por vosotros mismos y nos vemos en la próxima.